Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria a Dios. Esperamos que hoy sigan viniendo los hermanos y que terminen de llegar, porque no queremos que ninguno se pierda de las enseñanzas que Dios nos da a nosotros a través de su palabra. Todos tenemos la enseñanza del Señor. Esta es la verdad de Dios que nosotros hemos recibido, y todo está aquí, y no hay que cambiar nada, porque si se cambia, se convierte la palabra de Dios en adulterio para las personas, y esto no hace bien. Y no es que no haga nada, esto hace daño. Cuando esto se cambia y se convierte en otra cosa, hace daño, porque lo contaminaron, y todo lo contaminado es malo para la salud. Gloria a Dios. Jesucristo vino a la tierra, y Jesucristo vino a pagar un precio por todos nosotros. La Biblia le llama a Jesucristo el abogado de los pecadores. ¿Cuántos sabían eso? Gloria a Dios. Jesucristo es, y usted me lo está diciendo desde la salida, ¿el abogado de quién? Jesucristo es el abogado de los pecadores. Gloria al Señor. Como aquel abogado que fue a la corte porque una persona le pidió a él que lo defendiera de un problema que él tenía. Gloria a Dios. En este caso no somos nosotros quienes le pedimos a Cristo que nos defienda del problema del pecado por el cual no podemos tener relación con el Padre. Solo Jesucristo puede venir ante el Padre e interceder por cada uno de aquellos que estamos necesitados, porque tenemos un problema muy grande para con Dios. Estamos separados de Él, y Él no permite que nosotros tengamos relación con Él por la mancha del pecado que hay en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, Dios, al ver o al saber, al conocer o al planificar de esta forma las cosas, envió a Jesucristo al mundo para que Cristo viniera y librara de ese problema al pueblo de Dios, que se había apartado de Dios por medio del pecado cometido allá en el huerto del Edén. De tal manera que Cristo viene a abogar por nosotros los pecadores. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Ahora, el hombre fue a la corte y se llevó un tremendo abogado, y el abogado, con todo lo que él, la capacidad que él tenía, los talentos que Dios le había dado, estamos hablando de la corte de aquí de Miami, fue y al hombre del problema que tenía lo sacó libre, y el juez dio una carta declarando que no había nada de la justicia en contra de aquel hombre, porque el hombre había sido declarado justo, sin culpa. Eso es lo que significa declarado justo sin culpa. Gloria al Señor. Le pregunto yo a mis hermanos, ¿este abogado tiene que seguir siendo el abogado a la persona que ya defendió? ¿Este abogado tiene que seguir defendiendo a esa persona que ya defendió, que ya ganó el caso de él y que ya lo declaró libre y justo? ¿Tiene necesidad este hombre que fue sacado libre ante un juez de venir otra vez ante el juez para que lo vuelva a sacar libre? Decimos todos algo que es muy sencillo. No hay necesidad, porque un abogado es para defender a alguien que tiene una culpa, un problema delante de las leyes, delante de las autoridades. ¿Y qué sucede cuando viene ante el juez? O sale libre o es declarado culpable. Gloria a Dios. Ahora respóndame en voz silenciosa. ¿Usted tenía un problema grave con Dios, sí o no? Usted nunca quería ni estar con Cristo, ni buscar a Cristo, ni tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque usted estaba muerto en delitos y pecados. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo con nosotros? Él vino y Él anunció que si nosotros confiábamos en Él como el sustituto de nosotros, es decir, que Él se iba a poner en vez nuestra, y Él iba a venir delante del Padre para defendernos a nosotros y de sacarnos libres, si nosotros llegamos a creer plenamente en Él.
Jesucristo lo dijo bien claro: el que en mí cree no será culpable. Gloria a Dios. El que en mí cree tendrá la justicia de Dios en él. El que en mí cree no será condenado. Pero el que rehúsa creer en mí ya ha sido condenado. Es a lo que yo vengo, dice Cristo, a librar a las personas de la condenación de la culpa en la cual se encuentran. Y vino Jesucristo y fue a la cruz y pagó un precio muy alto para cancelar la deuda, el problema que nosotros teníamos con Dios. Y ya lo hizo. Y cuando Él vino y le anunció a usted las buenas nuevas de que ya el caso suyo estaba cerrado, porque Él había pagado por todas las culpas de usted. Usted, dice Cristo, creyendo en Él, usted es justificado delante de Dios. El que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Porque ya no hay más juicio que hacer en contra de esta persona, que ahora está rociado y lleno del Espíritu Santo, rociado con la sangre de Jesucristo y declarado libre. Ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 14, no lo busque. Dice el Señor: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, para siempre. Y esto, quien lo sostiene es Dios. Ya nosotros no volvemos a tener un caso de culpa delante de Dios. Entonces, si esto es así, ¿por qué a la iglesia se le sigue culpando de la mancha del pecado que Adán y Eva cometió? Si Cristo fue el que vino y tomó nuestro lugar y fue a la cruz a pagar para que aquello sea quitado y borrado de nosotros. Esto se sabe y se entiende porque las personas lo que están enseñando y predicando es lo viejo y no reciben la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo, la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo de liberación. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, no verdaderamente, sino temporalmente libres de la culpa. No es eso lo que dice. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. Que es la verdad, la predicación del evangelio de la gracia de Dios. No de un evangelio mezclado con gracia y con ley, sino únicamente la palabra limpia, sin adulterio. Es que la Biblia dice de que todos nosotros somos pecadores. No, la Biblia no dice de que todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice que el mundo entero entró en pecado, pero que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, no del mundo entero, sino de algunas personas. Primera de Juan capítulo número 1. Mire usted lo que dice. Y quiero que abra su corazón en esta mañana. Primera de Juan capítulo número 1. Y voy a leerlo desde el principio, desde el versículo 1, para que quedemos claros con esta declaración del Señor que confunde a muchas personas y a la mayoría de las iglesias en el mundo los tiene todavía estancados en la culpa. No de ellos, los que predican, porque ellos se sienten que también, pero a la iglesia le achacan la culpa todavía que Cristo les quitó. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, está el apóstol Juan diciendo, quien vio a Cristo y anduvo con él. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida que es Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Oiga, esto es un anuncio que están haciendo. ¿Oyó? Juan está enviando una carta, gloria a Dios, predicando el evangelio de la salvación. Está anunciando cómo es la salvación y cómo ellos pueden llegar a ser salvos. Escucha bien. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que Cristo vino, gloria a Dios, y que Dios envió a través de Jesucristo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Ahora Cristo entra al mundo pecador. Hay muchos que no han recibido esto todavía
Y el apóstol Juan le está enviando esto para que ellos entiendan algo y no estén confundidos. En el versículo 3 dice Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Está predicando, está anunciando. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice Juan: yo quiero que ustedes también reciban lo que nosotros hemos recibido, que ustedes obtengan lo que nosotros tenemos ahora. ¿Qué cosa? Comunión. Ustedes pueden tener comunión con nosotros. Y la comunión del pueblo de Dios, ¿a través de qué es? A través del Espíritu Santo. Lo que hemos visto, dice el 3, y oído, eso os anunciamos para que tengáis vosotros también comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo quiero, dice Juan, que ustedes reciban a Cristo, el mensaje del Evangelio, para que ustedes vengan a ser uno con el Señor, igual que nosotros. Queremos que ustedes también tengan comunión con el Padre y con el Hijo, de la misma manera que la tenemos nosotros, lo que le hemos recibido. Vamos a la confusión, porque ellos siguen leyendo aquí, pero después viene el enredo que a ellos, que sin discernimiento nunca lo van a poder resolver. Entonces dice: y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, vuelve a decir, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Usted sabe a través de qué viene el gozo, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cuando ustedes reciban lo que nosotros hemos recibido, entonces esto será realizado en ustedes, y ustedes estarán en la misma condición de nosotros, sin culpa delante de Dios, y en luz y no en tinieblas. Ahora mire lo que dice el 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Usted ve? El mensaje de Jesucristo, el Evangelio, el perdón de Dios a través de la predicación de la gracia que ellos tenían. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ustedes están confundidos. Ustedes dicen que ustedes tienen algo que yo no veo, ni Dios tampoco en sus vidas. Lo han engañado, le han mentido, le han falseado, le han dado una palabra adulterada. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos, aquí viene la confusión, porque como Él está predicando, Él se está poniendo en la condición de ellos. Nosotros los hombres, por el pecado que hemos recibido de Adán y Eva, aunque yo ya no tenga pecado, ¿me entiende? Él está pidiendo a Dios traer esas personas a la comunión con Él. Él se pone en la condición de ellos. Gloria al Señor. Y dice: si decimos que no tenemos, que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si nosotros estamos diciendo, hermanos, le dice Juan, que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, no estamos hablando la verdad. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. La luz y las tinieblas no pueden permanecer juntas. Por eso es que un tiempo es noche y otro tiempo es día. Entiendan, dice, que esto no es así, de esta manera. Cuando se recibe esta palabra de Dios, el Evangelio, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en la vida de la persona y lo hace crecer espiritualmente, enseñándole qué está bien y qué está mal en la vida de la persona. Y la persona comienza a despojarse a sí mismo de aquello que no es correcto delante de Dios y delante de los hombres. Por eso es que una persona convertida verdaderamente, usted comienza a ver cambios en su vida. Y a esa persona no es lo que era antes, sino que ahora es una nueva creación. Entonces dice en el 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, Dios, Cristo, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú andas en luz y tú comienzas
a andar en la obediencia de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si usted anda bajo la palabra, si usted el efecto de la palabra lo ha alumbrado, lo ha iluminado ahora, usted tiene el entendimiento abierto ahora delante de Dios y delante de los hombres, y usted comienza a diferenciar qué es agradable delante de Dios y qué no es agradable. Lógicamente que usted va a tener comunión con la palabra, que es Dios, que es Cristo, y también con los otros cristianos. No hay confusión. Yo le voy a explicar ahora por qué no hay confusión. Pero esto se enseña como si esto Juan se lo está escribiendo a nosotros, la iglesia. Dice Juan, no, por eso le expliqué desde el principio, que es a aquellos que no tienen comunión con nosotros, los que están sin Cristo en este mundo, para que escuchen ellos y ellos puedan venir a un arrepentimiento a través de la palabra predicada. Versículo número 8. Si decimos, sigue diciéndole Juan a ellos, porque ellos se niegan. No, yo estoy bien delante de Dios. Una persona que diga que tiene a Cristo en su vida, ¿sabe qué está diciendo? Que no tiene pecado. Porque Cristo no entra a la vida de una persona si primero no lo limpia. Lo lava, lo santifica y lo purifica. Y cuando decimos y revolvemos que sí tenemos a Cristo, pero que todos somos pecadores, porque somos débiles, somos de la carne, somos tentados y todos andamos en este mundo. No hay quien aguante, no hay quien soporte, porque la presión del enemigo a veces nos tienta, nos toca y me hace caer. No, así dice Dios, cuando soy yo quien tengo el control en tu vida. Gloria a Dios. Cristo dice, me estás diciendo que tú eres débil, y te dije que no eras débil. Que aunque tú veas, sepas y entiendas que eres débil, te digo yo por medio de la palabra en la cual tienes que poner fe, que tú no eres débil. Diga el débil, fuerte soy. Porque tú tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio. Soy yo quien actúo en tu vida, y hasta que esto se hace real en mí, es aceptado en mi corazón, entonces yo comienzo a ejercer la profesión que Dios me ha dado aquí en la tierra, de un hombre de Dios, de un mensajero de Cristo. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gloria a Dios. Oiga la confusión esta. Si yo digo que no tengo, o sea, que yo tengo que decir que tengo pecado para que la verdad esté en mí. ¿Y cómo va a estar la verdad en mí si estoy en pecado? Entonces, no entender esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que la iglesia tendría que decir, todos nosotros aquí somos pecadores. Gloria a Dios. Y el pastor decir, el primero de todos soy yo. Porque esto yo lo escuché decir de un pastor. El primer pecador aquí en la iglesia soy yo. Y yo agaché mi cabeza y me dije por dentro, no debes de volver aquí. Gloria a Dios. Busca a estos que Juan dice tener comunión con los que tienen comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estas personas, ellos les conviene porque ellos están metidos, ellos saben que están involucrados en el pecado. Ellos saben que todavía no han aceptado verdaderamente la palabra de Dios y que están relacionándose con las cosas de este mundo. Están cometiendo sus fechorías, están en pecado todavía. Por eso es que ellos dicen, hermanos, todos aquí somos débiles y pecadores. Y el que diga que no tiene pecado, claro, como él asegura que el pecado existe porque está en él, y el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Entonces la pobre gente comienza a decir, ¿quiénes tienen pecado aquí? Todo el mundo levanta la mano. Gloria a Dios. Y el consejo mío para las personas que levanten la mano es, hermano, yo puedo hablar con usted y explicarle bien esto y enseñarle el peligro de permanecer en pecado. ¿Sabe qué hizo el pecado? Dios creó a un hombre y a una mujer, y cuando esta mujer recibió el pecado en ella, murió instantáneamente. Y la muerte significa separación de Dios. La paga del pecado es la muerte. Por eso es que Cristo viene, porque Él es la vida, y viene a hacer un cambio, quitar la muerte y establecer la vida en nosotros. Pero estas personas siguen diciendo, si nosotros
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque a eso vino, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema de esta persona que cree esto, que esto es para la iglesia, es que no está enterado de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Que ya habéis sido lavados, santificados y justificados, y que con una sola ofrenda hizo perfecto a los creyentes, a los santificados. Ahora, al que cree, esto le es posible, pero el que no cree esto, permanece en sus pecados. Gloria al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace 30 y resto de años que esto sucedió. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Al creer en Él, me limpió y me hizo nacer de nuevo, y ahora soy una nueva criatura, santo, puro y perfecto delante de Dios. No por lo que yo sea, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo entienda, no por mis obras, sino por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario por mí. Él es quien a través de la gracia me mantiene a mí preparado para el día en que Él venga a buscar su iglesia, si es que no me voy antes. La Biblia dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. O sea que es un sello el que Dios pone en nosotros, donde Él establece que nosotros somos propiedad privada de Dios. Y ahora usted va a ver en esta mañana que esto se encienda de verdad. Mire lo que dice: nosotros no tenemos por qué venir delante de Dios a que nos quite el pecado. Si eso, una persona que ha recibido a Cristo, se aparece con esto delante del Señor, esta persona piensa que puede jugar con Dios. Está prohibido pretender que Jesucristo muera 2 veces en la cruz del Calvario. Cristo murió una sola vez para limpieza de pecados, una sola vez. Y estando limpios, limpios estáis, dice el Señor, para siempre. Gloria al Señor. Ahora mire, dice el versículo, el capítulo número 2, ahí de Juan, y en el versículo número 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Usted cree? Dígame la verdad, ¿usted cree que esto se lo pueda estar diciendo a la iglesia? Parece que sí, porque dijo hijitos. ¿Sabe una cosa? El asesino más cruel de aquí de la tierra, el violador más cruel de aquí de la tierra, la persona que suicida, que se vaya a suicidar y Dios lo sepa de aquí de la tierra, toda la persona más malvada de aquí de la tierra es hermano suyo. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo lo dijo una vez que estaba allá hablándole a los atenienses. De una misma madre y de un mismo padre venimos todos, así que somos hermanos. Le dijo a un montón de idólatras. Porque nosotros tenemos una sola madre, hablando humanamente, que es Eva. Y tenemos un solo padre, hablando humanamente, que es Adán. Así que en lo natural también somos hermanos. Pero después esa vida termina y comienza una vida nueva, que es la que Cristo nos trae, espiritual, para que en verdad nosotros conozcamos quiénes éramos, dejamos de ser y volvimos a ser. Porque somos renacidos de simiente incorruptible, somos resucitados porque habíamos muerto. Gloria a Dios. Y Dios nos ha vuelto a la comunión con nuestro Padre, y nuestros hermanos tienen que identificarse cada uno con los otros de que eso verdaderamente es lo que Dios dice que somos, y es lo que permaneceremos siendo en esta tierra. Dice Juan en el 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él es el pago. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los del mundo entero. Él no vino a morir solo por los apóstoles, es por todo el mundo entero. El problema es que crean, dice. Él es el abogado. Abogado tenemos
Le pregunto yo, ¿Juan necesitaba un abogado para que lo defendiera del pecado? ¿Yo necesito un abogado que me defienda del pecado? No, él me ha enseñado a mí, porque la ley el libro de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Señor, yo no quiero que tú me hagas morir o que tú me mates. Dice, Señor, tú tienes vida eterna y ese sello nadie lo puede quitar de ti. Aquí no es asunto de juego, dice el Señor. La obra de Dios en Cristo Jesús es una obra eterna. Los resultados de esa obra son eternos. Gloria al Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este abogado es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por eso es que Cristo dijo, y esta palabra será predicada por todo el mundo para remisión de pecados. Gloria al Señor. Pero una vez que Cristo nos libra, a nosotros nos hace nacer de nuevo. Y cuando hemos nacido de nuevo, ya no somos el mismo de antes, sino que somos una nueva criatura sin pecado. Ahora usted es templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? La iglesia, dice la Biblia, que es santa, pura y sin mancha. Y aquí no se puede contradecir a lo que el Espíritu de Dios mandó a escribir. Gloria al Señor. Aunque esto no lo reciben por todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque conviene estarle enseñando a usted que el pecado vive en usted, porque el pecado ensucia la conciencia de la persona. Pero nosotros estamos limpios completamente delante de Dios. Ahora, ¿usted necesita un abogado cada vez que usted peca? Gloria a Dios. Sí. Si usted está pecando, claro que usted necesita un abogado. Gloria a Dios. Si usted se da cuenta que usted cometió un pecado, si usted se da cuenta que usted está enredado con la maldad y que usted no puede actuar de acuerdo a lo que está escrito aquí, usted está en pecado. Juan dice, hey, no nos engañemos. Si decimos que andamos en luz y estamos en tiniebla, mentimos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero yo no digo, sino que yo vivo en luz y en comunión con el Hijo y con el Padre. Por eso es que estoy aquí. Por eso es que siempre estoy aquí. Por eso es que estoy en los estudios donde me llamen. Por eso es que yo voy donde los hermanos. Por eso es que yo amo a mis hermanos. Por eso es que le muestro el amor a mi familia, a mis hijos, pero no solo a ellos, a mis nietos, sino también a toda persona. Por eso es que aprendí a amar, por el poder de Dios que hay en mí, por medio del Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Dios no está hablando, Juan no está hablando con la iglesia. Juan está hablando en un anuncio de un llamado para que las personas vengan a la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y recibir a nuestro Señor Jesucristo es a través de la palabra del Evangelio predicada. Si nosotros no creemos la palabra y lo que está escrito aquí, sino que nos acostumbramos a oír aquellos gritones, a la gente que grita, que le pone las manos encima, que saltan en los púlpitos, que hacen montones de cosas queriendo enseñarle a los hombres del poder de Dios. No, el poder de Dios está en la palabra, tranquila y sencilla. Esto sí tiene poder de Dios, porque esto calma las emociones. Esto enseña a ser serio y formal delante del Señor. No es alboroto en la iglesia. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios: hágase todo decentemente y en orden. Por eso, donde esté expuesta la palabra de Dios, Cristo dijo: donde están dos o tres, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que Dios nos está viendo a nosotros. Cristo nos está viendo a nosotros de igual manera que usted me mira a mí. Cristo le mira a usted y me mira a mí en este momento. Gloria al Señor. Ahora, este mensaje es para la iglesia. Yo le digo a las personas: no, este mensaje no es para la iglesia. Solo que Juan termina de hablarle a esta gente
para sacarlos del pecado y traerlos a la comunión con el Espíritu de Dios, que es con el Padre y el Hijo, y después comienza a hablarnos a nosotros. Ahora sí, nos habla a nosotros. Primera de Juan, capítulo número 3. Mire lo que dice. Y versículo número 4. Esto es enseñanza ya para nosotros, la iglesia. ¿Tiene ahí el 3:4? Dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el que peca viola los principios de Dios. Y esto es una transgresión terrible. Esto no permite que la comunión entre Dios y Él sea. Ahora quiero decirle algo importante en esta mañana. Una vez que Cristo salva a una persona, esa persona tiene vida temporal eterna. Una vez que el Espíritu Santo de Dios entra a la vida de la persona, es temporalmente o eternamente. Cuando Cristo se iba en Juan capítulo número 14, le dijo a los apóstoles: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y pondré mi espíritu en vosotros para que esté con vosotros para... Gloria a Dios. Hablar lo contrario es adulterar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y sabéis que Él apareció para qué? Apareció en nuestra vida para quitar nuestros pecados. Entonces deje de ver más pecado en mi vida, o a imaginarse pecados en mi vida, y yo aprender a verlo a usted y a confirmarlo a usted en la limpieza que Dios ha hecho con usted. Usted está limpio porque Cristo lo limpió, no por su conducta, no por las buenas obras suyas, ni por los errores que usted cometa. No, es una obra de nuestro Señor Jesucristo, que le costó un precio muy alto para mantenernos a nosotros limpio de pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién vive en usted? Todo el mundo lo sabe en la iglesia, pero debería de saberlo la iglesia en el mundo entero. Sí lo saben, pero es que eso es muy suave, muy fácil. Pues Dios quería que nada nos costara a nosotros, sino que todo fuera fácil, por gracia. Porque la gracia lo que hace es darle a la persona todo lo que la persona necesita, aunque esta persona no lo merezca. Gratis, que no cueste. No tiene que cumplir con Dios, es gracia, no por obras, para que nadie, porque Dios no quiere que alguien diga: yo hice tal cosa para el Señor. Si lo hice, dice el Señor, lo que hagas con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, para que tengas recompensa de tu Padre que está en lo secreto. Porque cuando usted publica y usted anda diciendo lo que hizo, ya usted recibió su recompensa aquí en la tierra. La gloria de los demás. Wow, qué tremendo el hermano, mira lo que hizo. Mira cuánto dio el hermano en la iglesia. Aleluya. Dice el Señor: cuando des abundantemente, es tú y Dios. Gloria al Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Hermano, ¿los pecados permanecen en las personas a las cuales viene Cristo? No. Dice: y no hay pecado en Él. Si Cristo es el que vive en usted, ya no es usted la que vive. Y en Él no hay pecado. Quiere decir, en usted no hay pecado. Yo lo puedo ver que no hay pecado. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Amén. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? ¿Sabe qué está diciendo aquí? Confirmando Juan, esto es de lo que yo hablaba. Permanecer es tener comunión. Yo siempre miro a mi hermano con su esposa. Pues claro, si es en lo normal, por eso se unieron en matrimonio, para estar juntos. Siempre permanecieron. Van a permanecer. El que permanece en Él, dice el Señor, no peca. Por eso Juan dice: para que yo quiero que ustedes tengan comunión con el Padre y con el Hijo, que permanezcan sin pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Gloria a Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ha oído de Él hablar. Le han dicho. Él levantó su mano y aceptó un día. No. Aquí no se levanta mano tampoco.
Gloria a Dios. Todas esas costumbres de pasar adelante de esto y lo otro, hermano, esa es pérdida de tiempo. A llorar adelante, usted no tiene por qué llorar si usted ha encontrado la vida y el poder de Dios que lo va a hacer feliz en el futuro a usted. Hay que hablarle a las personas con claridad. Esto no es un juego de emociones. Este es un asunto de aceptación en mi corazón cuando yo reconozco que mi vida no ha sido correcta delante de Dios en el pasado. Gloria a Dios. Por eso el Señor, todo mundo le oía, le escuchaba y ponía los ojos fijos en Él, porque lo que Dios hablaba, lo que Cristo hablaba eran cosas serias, cosas formales. Y la verdad se la decía a todas las personas frente a sus propias caras. Mire lo que dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahí no hay duda. Si tú andas en Él y tú lo tienes a Él y tú eres como Él, tú eres justo, correcto delante de los demás. Pero es que lo mío es con Dios y yo soy delante de Dios con Él lo que Él dice, aunque no lo sea con ustedes. No, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque si no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios al que no ha visto? Versículo 7. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El 8 dice: el que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el mundo entero está bajo el maligno. Porque hoy el mundo entero está bajo las garras del diablo. Y el diablo es quien tiene un lazo puesto en los corazones y en las mentes de las personas. Los tiene esclavizados, gloria a Dios, el diablo, y los hace hacer lo que él quiere disimuladamente, haciéndolos pasar como si son ministros de justicia. El que peca es del diablo. ¿Cuántos aquí ahora, conociendo esta palabra, lo que hace es colocarlo a uno en el lugar donde uno debe estar? Si estaba parado aquí en la izquierda, ahora me hago para acá. Sí, porque yo no quiero ni siquiera pensar que yo soy del diablo. Pero para pensar que yo no soy del diablo, para creer que yo no soy del diablo y para verdaderamente no ser del diablo, yo necesito aceptar esa palabra, creer lo que Dios está diciendo. Recuerde, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo siento que todavía estoy mal. Ya Juan le dijo: si alguno hubiere pecado, abogado hay. Venga usted y trate con el abogado y él lo va a sacar a usted libre de su culpa. Pero no permanezca ya diciendo que el abogado siempre lo libra, pero que usted vuelve y que el abogado libra una vez nada más. El que en mí cree tiene vida eterna, nunca muere más. O sea que el pecado no se enseñoreará más de él, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Romanos. Ahora mire lo que sigue diciendo. Estamos en el 8, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Así que toda persona que le diga a usted que es pecador, apártese de esa persona. O se queda con él para hablarle la verdad de Dios y ayudar a esa persona. Pero sepa usted que está hablando con una persona por medio de la cual el diablo va a trabajar en la mente suya y en su corazón. Porque ya se lo confirmó Dios. Allá tú, si te quieres juntar, dice el Señor, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones son las del diablo y aquellos que le obedecen al diablo, no la de nosotros los creyentes. Hermano, que Dios le bendiga, hermano. Que gloria de Dios, bendito sea el Señor. Hermano, me alegra verlo. Todo es contentamiento, justicia, paz, amor entre uno y otro, comprensión entre uno y otro. Nunca maldice, porque toda la causa se la deja al Señor. Nunca tiene nada en contra de nadie. Gloria a Dios. Nunca está envidiando, nunca está pretendiendo lo del otro, porque Dios nos ha enseñado a vivir contento con lo que tenemos ahora. Nosotros los justos, hay un pueblo de gente justa aquí en la tierra. Hay un pueblo que es el pueblo de Dios aquí en la tierra. Dice el 9,
El que practica el pecado, dice el 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿usted tiene a Cristo? ¿Usted tenía antes a Cristo? Pero de pronto usted se dio cuenta que ya estaba Cristo. Apareció de un momento a otro por medio de la palabra del evangelio que entra al corazón de la persona, y Cristo se establece ahí. Y cuando Cristo se establece ahí, dice que está puesto ahí para deshacer las intenciones malévolas de Satanás en la vida de esa persona. En otras palabras, para cuidarlo a usted para siempre, y el pecado no puede penetrar a usted. Gloria a Dios. Versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué dice ahí? O sea que Juan, a quien le está hablando, es a aquellos que no han nacido de Dios. Pero Juan sí había nacido de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos a los que no han nacido de Dios. Gloria a Dios. Pero él había nacido de Dios. Esto no es para la iglesia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es el Espíritu de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ese es el poder que hay en mi vida, que no puedo. Y aunque el diablo me enseñe que puedo, yo no puedo, dice Dios. Y aquí en mi vida lo que tiene que establecerse es lo que Dios dice, porque si no lo establezco esto, entonces yo estoy en un error muy grave. Estoy rechazando la palabra, el principio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me resisto a creer. Entonces, ¿para qué leo la Biblia? Yo no puedo. Es como aquel que no tiene piernas porque tuvo un accidente y le cortaron las dos piernas, y Dios me dice a mí: ese hombre no puede caminar. Señor, pero ¿por qué no puede caminar? Que no miras, que es que no tiene pierna. Ese hombre no puede pecar, dice Dios. Señor, pero ¿por qué no puede pecar? Porque no tiene cuerpo con qué pecar. Gloria a Dios. El cuerpo que tenía para pecar, Jesucristo se lo quitó y le dio una nueva creación. La creación es la humanidad. Dios creó el cuerpo, no la vida. La vida nació de Dios, pero el cuerpo sí es una creación, una formación que formó del barro, y por eso es que muere el cuerpo. Pero nosotros, que somos nacidos de Dios, no morimos nunca, tenemos vida eterna. Por eso nosotros, la vida, el espíritu, nosotros, los hijos de Dios, vivimos en este cuerpo temporal, el cual un día tenemos que abandonar para volver a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Pero quieren venirnos a confundir a nosotros y echarnos la culpa del lugar donde nosotros vivimos, como si nosotros fuéramos los que nosotros tuviéramos la debilidad. Cristo nos dijo: yo sé que ustedes son débiles en lo natural, porque Cristo en los días de su debilidad rogaba a Dios también. Mas Él no vivía por debilidad, porque nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día, pero no obstante el interior se renueva cada vez. Destruí este templo y yo lo levantaré en 3 días. Hablando de 2 personas, entonces no es una sola persona, pero Él conoce bien el misterio, igual que yo lo conozco ahora, y usted también. Ahora sigue diciendo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la razón que no practica el pecado, es porque la simiente de Dios permanece en él. Estando el Espíritu de Dios en una persona, esa persona está imposibilitada para pecar. Porque dice ahí: y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria al Señor. Ahora, yo viviendo en la vida de pecado, yo viviendo diciendo que el pecado está en mí, claro, como yo me agarro a mí mismo y sé en lo que estoy, gloria al Señor, yo sé en lo que estoy, entonces yo quiero embarrar a todo el mundo para que todos nos sintamos bien. Estamos en una lucha, el cristianismo es una lucha, nos caemos y nos levantamos. No hay quien ¿cómo es que dice? Y nunca peque, no hay quien y tienen unos cuentos viejos de unos pastores que tienen 150 años cuando se predicaba de esta manera. Y estos negociantes de pastores que hay en este tiempo, eso es lo que conviene. Si tú le robas a Dios, tú estás en pecado, y debes evitar el pecado trayéndole a Dios lo que es de Dios: las primicias, el diezmo. Yo necesito llevar a mi casa billete como pastor. Gloria a Dios.
Yo quiero que ustedes, hermanos, sean bendecidos, porque así como ustedes siembren, así ustedes van a recibir. Y revuelven, porque eso es cierto, que como se siembra se recibe. Pero revuelven y la convierten, la palabra, en un adulterio. De tal manera para llegar al punto de poder enredar las mentes de las personas, pero de todas maneras traigan el dinero para que yo me lo pueda llevar para mi casa. Gloria a Dios. Y Dios quiere que nosotros aceptemos, escuchemos y aceptemos la verdad de Él. Estas personas, muchos miles y millones, han muerto así, de esta manera. Y tenga usted plena seguridad que el que muere en engaño, el que muere en pecado, no puede ser salvo. El pecado permanece a la persona condenado delante de Dios. Por eso Jesucristo nos enseña a nosotros, ahora en lo último, capítulo número 7 y versículo 21 de Mateo. Mateo 7, 21, dice Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿quién puede hacer la voluntad de Dios completa aquí en la tierra? Gloria a Dios. Una vez le preguntaron a Jesucristo: ¿cuáles son las obras de Dios para que nosotros la cumplamos? Y Cristo responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, para que creyendo tengáis vida eterna. Pero aquel hombre dijo: no, eso no es obra, eso es solo creer. ¿Qué es eso? Eso es muy sencillo, eso es muy fácil. Dice: eso es lo único que Dios quiere. ¿Cuáles son las obras de Dios para ponerlas en práctica? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, para que creyendo tengáis vida eterna. Gloria a Dios. Pero ahora viene la parte del estudio de esto. Porque no es: entonces yo creo, Señor, creo en ti. No. Espérese. Los apóstoles tenían 3 años de andar con Jesucristo y no habían creído en Él. En vivo, el propio Jesucristo en persona. La Biblia dice en el libro de Lucas que ninguno de ellos, ni aún los propios hermanos que se criaron con Él en su casa, creían en Él. Porque la gente piensa que creer en el Señor es por asunto de inteligencia, o creer en el Señor es asunto de tomar una decisión. No, esto no es de eso. Este es asunto de tener un corazón receptivo a Dios y que esa palabra pueda penetrar en nosotros. No es de todos la fe. Pero hay un grupo de hombres y mujeres que Cristo vino a buscar porque el Padre lo mandó. Y dijo el Señor: mi pueblo, yo quiero que tú vayas y saques del pecado, del error a mi pueblo. Se lo dijo el ángel a José: ponle por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y ese pueblo somos nosotros, los que logramos creer, entender por gracia en el Señor. ¿Qué cosa es gracia? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos nosotros hechura suya. Él es quien nos hace de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Así de que si usted anda en esas buenas obras y usted me mira a mí andar en esas buenas obras, dé por confirmado que yo soy una de esas personas. Pero no me meta el cuento usted diciéndome a mí que usted es uno de ellos y las obras que yo conozco de usted son malas. Porque yo tengo la declaración y la lupa de Dios para ver correctamente a las personas, para no ser engañado. Por sus frutos los conoceréis. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Amén.